Si eres madridista de corazón, este es el momento de apoyar el canal. Deja tu like, suscríbete y comenta qué opinas sobre este posible regreso, porque lo que está ocurriendo con Real Madrid y Víctor Muñoz puede marcar el futuro inmediato del equipo. El nombre de Víctor Muñoz ya no es una promesa silenciosa. Es una realidad que está golpeando la puerta del estadio Santiago Bernabéu con fuerza. El futbolista del Osasuna ha dado un salto competitivo evidente en la presente temporada, consolidándose como uno de los atacantes jóvenes más determinantes del campeonato español. Y en la ciudad deportiva de Valdebebas lo tienen claro, el momento de recuperarlo ha llegado. El plan del Real Madrid es directo, concreto y sin rodeos. Activar la cláusula de recompra fijada en apenas 5 millones de euros. Una cifra que, en el mercado actual, resulta prácticamente simbólica para un jugador que ya está demostrando capacidad para decidir partidos en la máxima categoría. No es una apuesta, es una oportunidad de mercado que el club blanco no quiere dejar escapar. Lo más llamativo no es solo el interés del Madrid, sino el contexto en el que se produce. Porque Víctor Muñoz ha tomado una decisión que ha generado ruido en toda España: rechazar una oferta del Barcelona. Un movimiento que no solo tiene peso deportivo, sino también emocional. El jugador pasó por la cantera del conjunto azulgrana, pero su desarrollo definitivo llegó vestido de blanco, y eso ha marcado su identidad. Fuentes cercanas al entorno del futbolista aseguran que el propio Víctor ha sido claro en privado y en declaraciones recientes: su objetivo es volver al Real Madrid. No como una promesa, no como un proyecto a largo plazo, sino como un jugador preparado para competir desde el primer momento. Esa ambición ha sido clave para convencer a la directiva madridista de acelerar la operación. En Pamplona, mientras tanto, la sensación es agridulce. En Osasuna saben que han sido fundamentales en la explosión del jugador, dándole continuidad, minutos y confianza. Víctor Muñoz ha respondido con actuaciones de alto nivel, siendo uno de los focos ofensivos más constantes del equipo. Su capacidad para romper líneas, atacar espacios y generar peligro constante lo ha convertido en una pieza clave. Sin embargo, también son conscientes de que retenerlo será prácticamente imposible. La cláusula de recompra deja poco margen de maniobra. Y aunque internamente existe frustración por perder a uno de sus jugadores más diferenciales, también hay cierto orgullo por haber sido el escenario de su consolidación definitiva. En el otro lado, en Barcelona, la situación se vive con incomodidad. El club catalán había mostrado interés en recuperar a un jugador formado en su cantera, viendo en él un perfil ofensivo útil para su proyecto. Pero la negativa de Víctor Muñoz ha sido contundente. No es solo una cuestión deportiva, es una elección de camino. El jugador siente que su sitio está en el Real Madrid. Y es que hay razones futbolísticas de peso detrás de esta decisión. Víctor Muñoz no es un extremo convencional. Es un atacante híbrido, capaz de jugar en banda, pero con tendencia natural a ocupar zonas interiores. Su movilidad, su lectura de los espacios y su agresividad en el 1 contra 1 lo convierten en un perfil muy valioso en el fútbol actual. En el sistema del Real Madrid, su encaje resulta especialmente interesante. Puede ocupar roles similares a los de Rodrigo Goes o Brahim Díaz, pero con matices propios. A diferencia de Rodrigo, que destaca por su capacidad asociativa y su inteligencia táctica, Víctor aporta una verticalidad más directa, más agresiva. Es un jugador que busca portería constantemente, que no duda en encarar y finalizar. Comparado con Brahim, el análisis también es revelador. Brahim Díaz ofrece creatividad, pausa y desequilibrio en espacios reducidos. Víctor Muñoz, en cambio, es más explosivo, más orientado a atacar el espacio libre y generar ventajas en transición. Esto abre un abanico táctico muy interesante para el cuerpo técnico del Real Madrid. La idea en el club no es simplemente recuperarlo, sino integrarlo en una rotación ofensiva que cada vez exige más variantes. El calendario, la exigencia y el nivel de competencia obligan a tener perfiles distintos, y Víctor encaja perfectamente en esa lógica. No llega para ser suplente sin más, llega para competir. Otro punto clave que ha convencido al Madrid es su evolución mental. Ya no es el joven que prometía, es un futbolista que entiende el juego, que toma decisiones con mayor criterio y que ha aprendido a influir en los momentos importantes. Esa madurez competitiva es, muchas veces, lo que marca la diferencia entre un talento y un jugador preparado para el Real Madrid. Además, su rendimiento en Osasuna ha demostrado algo fundamental: puede sostener continuidad en la máxima categoría. No ha sido un destello puntual, ha sido una progresión constante. Partido tras partido, ha ido ganando peso, responsabilidad y protagonismo. En la ciudad deportiva de Valdebebas consideran que este es el momento ideal para traerlo de vuelta. Ni antes,
cuando aún estaba en proceso de formación, ni más tarde, cuando su precio podría dispararse. Ahora, con experiencia, con confianza y con hambre de dar el siguiente paso. La operación, por tanto, no es solo una cuestión de oportunidad económica. Es una decisión estratégica. El Real Madrid quiere adelantarse al mercado, evitar una subasta y asegurar el regreso de un jugador que sienten como propio. Y mientras todo esto se acelera en los despachos, el mensaje del propio Víctor Muñoz resuena con fuerza: quiere volver. No es una imposición del club, es una voluntad del jugador. Y eso, en el fútbol actual, tiene un valor incalculable. Porque cuando talento, momento y deseo coinciden, las operaciones dejan de ser rumores y empiezan a convertirse en realidad. El escenario que se abre ahora en el Real Madrid no es menor. La posible vuelta de Víctor Muñoz no responde únicamente a una oportunidad de mercado, sino a una necesidad deportiva muy concreta: añadir perfiles ofensivos que aporten soluciones distintas en partidos cada vez más exigentes. En los últimos meses, el cuerpo técnico ha detectado una situación clara. El equipo tiene talento, tiene desequilibrio y tiene gol, pero en determinados contextos de partido le cuesta romper defensas cerradas o acelerar el ritmo cuando el rival logra contener las primeras oleadas ofensivas. Es ahí donde encaja la figura de Víctor Muñoz. Su principal virtud no es solo la velocidad, sino la intención constante de hacer daño. Es un jugador que no se esconde, que pide el balón y que, cuando lo recibe, siempre busca una acción decisiva. En el caos Asuna ha demostrado que puede asumir ese rol sin miedo, incluso en escenarios de máxima presión. Cuando se analiza su posible encaje, la comparación con Rodrigo Goes resulta inevitable. Rodrigo es un futbolista extremadamente inteligente, con una lectura del juego superior, capaz de asociarse, de moverse entre líneas y de interpretar cada jugada con precisión. Sin embargo, su juego tiende más a la construcción que a la ruptura constante. Ahí es donde Víctor ofrece algo diferente. Es más directo, más vertical, más insistente en el desborde. No necesita demasiados toques para generar peligro. En muchas ocasiones, su primera decisión ya es atacar, ya es encarar, ya es buscar portería. Eso le convierte en un recurso muy valioso para cambiar dinámicas de partido. La otra comparación natural es con Brahim Díaz. Brahim es un especialista en espacios reducidos, un jugador que brilla cuando hay poco margen, cuando hay que inventar en zonas congestionadas. Su capacidad para girarse, proteger el balón y encontrar soluciones creativas es diferencial. Pero Víctor Muñoz representa otro tipo de amenaza. Es menos pausado, menos elaborado, pero mucho más agresivo en campo abierto. Si el partido se rompe, si hay espacios, si el ritmo se acelera, su impacto puede ser inmediato. Y en el fútbol actual, donde muchos encuentros se deciden en transiciones rápidas, ese perfil es cada vez más necesario. Dentro de la planificación deportiva del Real Madrid, la idea es construir una delantera versátil, donde cada jugador aporte algo distinto. No se trata de acumular nombres, sino de tener herramientas. Y Víctor Muñoz encaja perfectamente en esa filosofía. Además, hay un factor que el club valora especialmente: su conocimiento del entorno. No llegaría como un jugador que necesita adaptación total. Conoce la exigencia, conoce la presión y conoce lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid. Eso reduce riesgos y acelera procesos. Mientras tanto, en Osasuna el impacto de su salida empieza a analizarse con mayor profundidad. No se trata solo de perder a un jugador importante, sino de perder a uno de los futbolistas que más desequilibrio generaba en el último tercio del campo. Su capacidad para atraer rivales, provocar faltas y generar superioridades ha sido clave durante la temporada. El equipo navarro ha construido parte de su propuesta ofensiva alrededor de su movilidad. Sin él, será necesario redefinir ciertos mecanismos. Y aunque el ingreso económico está garantizado por la cláusula de recompra, la sensación interna es que se pierde mucho más que un activo deportivo. En Barcelona, la lectura es distinta, pero igual de significativa. El Barcelona ve cómo un jugador formado en su estructura decide no regresar, pese al interés mostrado. Esto alimenta un debate interno sobre la gestión del talento joven y la capacidad del club para recuperar perfiles que encajan en su idea de juego. La negativa de Víctor Muñoz no ha sido interpretada como un simple rechazo, sino como una elección clara. Ha priorizado un proyecto deportivo concreto, una idea de crecimiento y un entorno donde siente que puede desarrollarse al máximo nivel. Y esa decisión refuerza aún más la posición del Real Madrid en esta operación. No solo tiene el control contractual a través de la cláusula de recompra, sino también la voluntad del jugador. Una combinación que, en el fútbol moderno, suele ser definitiva.
A medida que avanza la temporada, todo apunta a que los movimientos se intensificarán. En Valdebebas ya se trabaja con escenarios que contemplan su regreso, analizando cómo integrarlo, cómo distribuir minutos y cómo potenciar sus virtudes dentro del sistema. Porque el objetivo no es simplemente recuperarlo, sino hacerlo crecer aún más. Convertir a un jugador que ya destaca en un equipo competitivo en una pieza capaz de influir en partidos de máxima exigencia, en noches grandes, en momentos donde se define todo. Y en ese camino, Víctor Muñoz parece estar listo para dar el paso. La decisión en el Real Madrid ya está prácticamente tomada. No hay dudas internas, no hay divisiones ni debates abiertos. Todo apunta a que el club blanco ejecutará la cláusula de recompra y traerá de vuelta a Víctor Muñoz al finalizar la temporada. 5 millones de euros por un jugador que ya ha demostrado impacto en la máxima categoría es una operación que, dentro del contexto actual del fútbol europeo, roza lo estratégico. En la planificación deportiva no lo ven como un complemento, sino como una pieza que puede crecer rápidamente dentro de la estructura ofensiva. La idea es clara: integrar a Víctor desde el inicio de la pretemporada, darle protagonismo progresivo y convertirlo en una alternativa real en los partidos importantes. El análisis interno que maneja el cuerpo técnico es contundente. Víctor Muñoz no llega para ocupar espacio, llega para competir. Y eso cambia completamente el panorama en la delantera. Jugadores como Rodrigo Goes y Brahim Díaz verán aumentada la competencia directa en sus posiciones, algo que en el club consideran positivo. Más nivel, más intensidad, más exigencia diaria. Uno de los puntos que más ha convencido a los responsables deportivos es su evolución en la toma de decisiones. En CAO Osasuna no solo ha destacado por su desequilibrio, sino por su capacidad para elegir mejor cuándo acelerar, cuándo pausar y cuándo finalizar. Esa madurez es la que le permite dar el salto sin que parezca un movimiento precipitado. Además, su perfil encaja con una tendencia clara del fútbol actual: atacantes versátiles, capaces de moverse por todo el frente ofensivo, de intercambiar posiciones y de generar incertidumbre constante en las defensas rivales. Víctor Muñoz ofrece precisamente eso. No es previsible, no es estático, no es fácil de marcar. El impacto en Pamplona será profundo. En CAO Osasuna asumen que pierden a uno de los jugadores más determinantes de la temporada. No solo por sus cifras, sino por su influencia en el juego. Era el futbolista que rompía partidos, el que cambiaba ritmos, el que generaba situaciones cuando el equipo lo necesitaba. La dirección deportiva del club navarro ya trabaja en alternativas, pero internamente saben que sustituir ese perfil no será sencillo. Hay talento en la plantilla, pero encontrar a alguien con esa mezcla de velocidad, agresividad y personalidad competitiva no es fácil. En Barcelona, la sensación es de oportunidad perdida. El FC Barcelona había identificado a Víctor Muñoz como un jugador recuperable, alguien que podía encajar en su idea de juego y aportar profundidad en ataque. Sin embargo, la negativa del jugador ha cerrado esa puerta de forma definitiva. Esa decisión, además, tiene un componente simbólico. Un futbolista con pasado en la cantera azulgrana que elige regresar al Real Madrid refuerza la percepción de que el proyecto blanco sigue siendo uno de los destinos más atractivos para los jóvenes talentos. Y en medio de todo esto, el propio Víctor Muñoz ha sido claro. Sus declaraciones no han dejado lugar a dudas. Quiere volver, quiere triunfar en el Real Madrid y quiere demostrar que está preparado para ese nivel. No hay mensajes ambiguos, no hay medias tintas. Su objetivo está definido. El club valora enormemente esa determinación. Porque más allá del talento, lo que marca la diferencia en el Real Madrid es la mentalidad. La capacidad de asumir presión, de responder en escenarios grandes y de competir cada día como si fuera una final. Todo está alineado. El momento del jugador, la necesidad del equipo, la viabilidad económica y la voluntad de ambas partes. Cuando esos factores coinciden, las operaciones dejan de depender del azar. En Valdebebas ya lo visualizan: un ataque más dinámico, más imprevisible, con más recursos para distintos tipos de partido. Y en ese escenario, Víctor Muñoz no es una incógnita, es una apuesta calculada. El madridismo, mientras tanto, empieza a ilusionarse. Porque no se trata solo de un fichaje, sino de la recuperación de un talento que sienten como propio. Un jugador que salió para crecer y que ahora puede volver listo para competir. Y ahora te toca a ti. Deja tu opinión en los comentarios. Dime si crees que Víctor Muñoz debe regresar al Real Madrid y cómo encajaría en el equipo. Y no te vayas, porque en pantalla ya tienes otra noticia que no te puedes perder. Haz clic y sigue informándote sobre todo lo que rodea al Real Madrid.